Amigas y amigos, bienvenidos a nuestras reflexiones. Hoy hablaremos de un tema preocupante que golpea a muchos países del mundo, la inmigración. Se calcula que 281 millones de personas viven en un país distinto al que nacieron, según la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas. Las cifras se han triplicado desde 1970 y Estados Unidos sigue siendo el destino más preferido. También, según Naciones Unidas, en este país viven más de 50 millones de inmigrantes, o sea, un 15% de la población, y de ellos casi un cuarto proceden principalmente de México. Seguramente muchos de los que nos ven son inmigrantes, tienen algún familiar o amigo que acaba de inmigrar o conocen a alguien que quiere venir, vivir y trabajar en este país. ¿Qué opciones hay para emigrar a Estados Unidos? Una vez aquí, ¿cómo se puede optar a un estatus legal o permanente? Para respondernos estas y otras preguntas, hoy hemos invitado al estudio un abogado experto en temas de inmigración. Bienvenido, Junior Piñeiro. Gracias, don Francisco. Bueno, en primer lugar, conocer un poco de tu historia, porque tú también has sido inmigrante a los Estados Unidos. Sí. Llegaste en 1975, cuando tenías 4 años. Sí, tenía 4 años cuando llegamos a este país, en el 79. Y me imagino que lleno de ilusiones y de miedos también al mismo tiempo. Claro, todo era nuevo para nosotros. Vienes de un pueblo de campo allá en Cuba, ¿no? Que se llama Los Palos. Los Palos. Muy poquitas personas vivían ahí. Tú me contabas antes de empezar el programa que en tu casa siempre se hablaba de que tenían que tener una profesión y a ti te gustaban dos, medicina y leyes. Medicina y leyes, exactamente. En la casa siempre era ¿qué vas a estudiar? No si vas a estudiar o no. Profesional teníamos que ser sí o sí. Y después te hiciste todas las cosas que te gustaban. Te hiciste bombero. Bombero. Después te hiciste paramédico porque no pudiste ser médico. Bueno, paramédico. Exacto. Piloto de avión. Piloto, me encanta. Eso es una de mis preferidas cosas. Oye, ya. Y abogado de inmigración. Y este abogado de inmigración, me imagino que has podido cumplir con todos tus sueños y ahora estás haciéndole cumplir sueños a la gente. Este problema de la inmigración, que yo lo he pensado mucho porque he visto que en todas partes del mundo hay este problema, pero ¿por qué en Estados Unidos? Bueno, ustedes saben, la gente prefiere o elige y dice yo quiero ir a Estados Unidos. Es que es la tierra de oportunidad. El sueño americano es el que quiere todo el mundo. Entonces los Estados Unidos te ofrece eso. La idea es que trabajas duro y puedes llegar a donde quieras. El mejor ejemplo es tuyo porque tu padre, ¿qué era en Cuba? Mi padre en Cuba era camionero y aquí vino a trabajar en un supermercado. Ya, y él siempre ahorró y trabajó y luchó para que tú y tu hermana fueran los primeros profesionales de la familia. Exactamente, y así lo fue. Nunca ni yo ni mi hermana teníamos duda que eso es lo que iba a hacer. Todo era trabajar duro de día y noche y para lograr el sueño americano. Ahora, ¿por qué está tan difícil esto de la inmigración en Estados Unidos? ¿Qué ha pasado según tú? El problema es que hemos tenido una cantidad inmensa de personas que entran de manera ilegal o de otras maneras y quieren regularizar su estatus. Y hay muchas personas para un sistema que está muy anticuado. ¿El sistema está anticuado? El sistema está anticuado, no está listo para procesar tantas personas. Las cortes de inmigraciones en algunos casos están a 8 años de retraso, la frontera está retraso, los centros de detención están llenos. El sistema hay que hacerle un cambio completo desde abajo. ¿Cuál es el mayor riesgo que tiene hoy día una persona que viene a los Estados Unidos? Desafortunadamente, con los cambios nuevos ahora, el mayor riesgo es que 90% van a ser deportados de la misma frontera. ¿Y deportados por qué? Por la entrada de manera ilegal, ya que ahora hay unos procesos nuevos que el gobierno quiere que uno use para hacer unas citas digitales. Las personas que están entrando de manera ilegal están viendo una sorpresa muy grande y eso quiere decir 90% de ellos regresados a su país o a un tercer país. Bueno, y si son deportados, ¿qué castigo hay? Por lo general, una primera entrada tiene un castigo de 5 años. Y personas que traten de entrar más de una vez pueden tener castigo de 10 años y hasta pueden hacer tiempo aquí en la prisión y luego ser deportados a esperar el tiempo fuera. ¿Qué castigo tienen, por ejemplo, las personas que fingen, porque estas otras cosas que pasan, que fingen un matrimonio para obtener una residencia en los Estados Unidos? Es importante que nuestros oyentes sepan que el castigo, uno de los más grandes que existe es el matrimonio. Una persona que le deniegan un caso por fraude de matrimonio no puede jamás en su vida ajustar su estatus a residencia si no logra comprobar la inmigración que no fue un fraude. No
admite perdón el fraude de matrimonio. O sea, el fraude de matrimonio vendría siendo, por lo que me dice hasta ahora, uno de los más graves. De los más graves, exacto. El gobierno no lo perdona. Muchos otros delitos, muchas otras cosas permiten un perdón. El fraude de matrimonio no acepta un perdón como está la ley hoy en día. Voy a preguntar algo porque yo no lo entiendo bien. ¿Qué es lo que es el título 42 del 11 de mayo? El título 42 es básicamente una ley de salud pública que el gobierno usó con el periodo de COVID. ¿Cómo? A ver, no entendí. En el periodo de COVID, el título 42 controló varias ramas del gobierno y lo usaron inclusive para inmigración. Lo usaron para las personas que entraban. Era un proceso diferente y más fluido y dejaba a personas permanecer en un tercer país para esperar su estatus. Entonces, no es una ley migratoria, pero la usaron para la inmigración igual. Pero eso terminó ahora. O sea, ahora el 90% de las personas que llegan a la frontera van a ser devueltas. Esos son los números actuales, sí, están siendo devueltas. El gobierno pide que usted haga una cita. Si usted hace una cita previa y se presenta en la frontera con esa cita previa, tiene mayor oportunidad a que gane un asilo. Yo tengo aquí personas que van a conversar con nosotras que están más adelante en el programa, que cruzaron la frontera ilegalmente. ¿Esas personas que cruzan ilegalmente pueden obtener un asilo? Pueden aplicar por un asilo. Lo difícil que se le hace es que antes del asilo tienen que tener una entrevista que le llaman de miedo creíble. Si ese oficial no cree que su historia es creíble, automáticamente le dan lo que se llama una deportación expedida y fuera por 5 años. ¿Y qué pasa si entro a Estados Unidos con una visa de turista? Eso lo hace mucho. Entra con una visa de turista y una vez que vence el plazo, se queda en el país. Igual esa persona está aquí de manera ilegal, pero esa persona puede ser beneficiario de un familiar, por ejemplo, un esposa ciudadano, le puede hacer una petición y esa persona puede regularizar su estatus. Es decir, se puede hacer residente sin tener que salir del país, siempre y cuando la entrada inicial y última fue legal. Claro, o sea que entró como turista. O una visa de negocio, una manera legal. Ahora, hay una nueva ley en la Florida, pues nosotros estamos transmitiendo desde Miami, que es el estado de la Florida, que es una ley que es del 1 de julio. ¿En qué consiste esa ley? Esa es la ley hasta el momento más fuerte anti-inmigrante en los Estados Unidos. Por eso, aunque usted no vive en la Florida, esto puede llegar a su estado, ya que muchos estados lo están haciendo. Esto castiga personas transportando a personas sin estatus. Posiblemente un chofer de Uber o Lyft puede ser sancionado con una penalidad de 5 años en prisión. A ver cómo, a ver si lo entiendo bien. Si un chofer de Uber me trae desde otro estado, yo lo contrato, y al entrar lo detiene la policía, ¿no? Exacto. Y ve que está trayendo una persona indocumentada, ¿cuál podría ser la sanción? Una felonía de hasta 5 a 15 años en prisión, en teoría. Recuerda que esta ley todavía no ha tomado vigor y se espera que van a haber muchas demandas contra esta ley. Esto es algo completamente nuevo, ¿eh? Nuevo. Y en los hospitales también, ahora hay requisitos nuevos. Una persona que es paciente, ahora el hospital tiene el deber de recolectar su estatus migratorio y reportárselo al Estado. Quiere decir que muchas personas con a lo mejor una apendicitis o otra enfermedad van a dejar posiblemente de ir al hospital y a lo mejor perder hasta la vida por una ley. ¿En qué situación se encuentra una persona que está en este momento deportada y quiere volver? ¿Tiene que esperar 5 años o puede entre medio hacer algo? Puede pedir, en muchos de los casos, la mayoría pueden pedir un perdón. Si esa persona tiene un familiar como madre o padre residente o esposa residente acá, puede pedir un perdón para hacer más pequeño ese tiempo de castigo, que no son 5, hay veces son 10 años, para poder virar. El problema es que no trate a esa persona jamás de tratar de venir la segunda vez sin pedir un perdón, porque los castigos son muchísimo más severos para la segunda vez. ¿Y qué significa una salida voluntaria? Es muy buena pregunta, Francisco. Muy cuidadosamente aceptar esto o no, porque cuando uno está en un caso de deportación, si va a perder ese caso, uno puede pedirle al juez, mira, antes de perderlo, por favor, déjeme comprar mi propio boleto y regresar a mi país. Y el castigo muchas veces se convierte solamente en 3 años. El problema es que muchas personas aceptan una salida voluntaria y no se van. Y el castigo en esa situación es hasta peor, es 10 años. Ya, o sea, tú pides una salida voluntaria, cumples, tu castigo son 3 años. Por lo general. Tú pides una salida voluntaria, te quedas, es 10 años. Y no solo 10 años de castigo, 10 años de poder hacer nada con tu estatus.
hay muchas preguntas que se me ocurren en este momento, pero imagínate, una turista está aquí y queda embarazada y tiene aquí un hijo mientras está de turista. Claro. Ahora, el hijo es norteamericano. ¿Ella tiene derecho a quedarse? Ella no deriva ningún beneficio por tener el hijo acá, ya que el gobierno pasa leyes para tratar de prevenir a las personas que vengan a este país a tener un hijo para que luego optar el estatus. Ahora, en un futuro, sí, cuando ese niño cumple 21 años, sí le puede hacer una petición a la madre o al padre, si sigue todavía en los Estados Unidos y si la entrada, como usted dijo, fue de manera legal como turista. Otra cosa que tiene mucho miedo las personas que están en situación de que no están legalmente, o yo no digo ilegal, que no tienen el estatus, porque todos somos legales, que no tienen el estatus, ¿sí? Eso es muy importante, todos somos legales. Los que no tienen el estatus, lo detiene la policía. ¿Le puede pedir a él datos de inmigración o no? Mira, en teoría no, pero cada estado ha decidido a qué nivel va a aplicar estas leyes de inmigración. El estado de la Florida, por lo general, está indicando en muchos condados que no son inmigración y no van a pedir nada sobre su estatus migratorio, no importa qué ley venga. Pero hay otras comunidades en otros estados que son más como anti-inmigrantes que se lo toman a su mano. Está la ley, está la realidad. Por ley, puedes que te puedas mantener callado, pero ¿qué pasa? Que muchas veces te intimidan y dices, si cooperas conmigo, te puedo ayudar. Pero cuidado, porque muchas veces es pidiendo información para poder hacer algo negativo, en tu caso de inmigración. Porque cuando llegas a la cárcel, ya inmigración tiene un hold, que le dicen en inglés, diciendo, esta persona, pase lo que pase, no me la sueltes porque tiene problemas migratorios. Y ahí es donde la ley federal brinca con la estatal. Ya te conseguiste la residencia, ya te conseguiste la ciudadanía. ¿Hay alguna razón por la cual te puedan expulsar del país? Sí, pero te tienen que iniciar un proceso que se llama denaturalización. Tienen que quitarte la ciudadanía. Son raros los casos, pero por ejemplo, si obtuviste tu residencia por fraude, luego tu ciudadanía no la van a convalidar. Entonces, eso puede pasar en un futuro, 10 años después. Y hay cosas muy extrañas, como en la aplicación de ciudadanía hay una pregunta que yo siempre la veo muy extraña. ¿Alguna vez has cometido algún delito por el cual no fuiste arrestado? Todo el mundo dice, obviamente voy a decir que no. La razón que esa pregunta está ahí es para, si luego determinan que hiciste algo ilegal y ya lo sabías, te pudieran quitar tu ciudadanía. Porque mentiste, y mentir en un formulario migratorio es considerado fraude. Me parece que mentir en general es considerado muy grave en Estados Unidos. Muy grave, pero hay ciertos fraudes que permiten perdones. Pero no hemos hablado de los perdones. Hablemos de cuál es el perdón más importante de todos que tú crees que hay en inmigración. Los perdones más importantes en este momento es una persona que o ya tiene una orden de deportación o le van a dar una orden de deportación, pero que tiene madre o padre que sean residentes ciudadanos o esposo o esposa que sean residentes ciudadanos. Esa persona puede tramitar un perdón. La mitad de las veces puede pedirlo desde acá y permanecer acá y obtener su residencia. En la otra mitad de los casos obtiene el perdón desde acá y solamente sale del país para entrar como residente, pero son unos perdones muy excelentes si califica a la persona, porque de una deportación puedes ir a una residencia. ¿Qué otro perdón? Hay perdones por estadías mínimas, por ejemplo, hay perdones por fraude. Hay personas que, por ejemplo, tienen ciertos arrestos que hace más de 15 años, pero que no son muy serios, puede pedir un perdón. Es decir, diferentes arrestos tienen diferente tiempo que tienes que haber cumplido para calificar por un perdón. Y esto depende mucho de los jueces, ¿no? De los jueces y de los oficiales de inmigración, porque si estás en un caso de deportación, estás frente a un juez y el juez que te toque es el que decide ese perdón. En muchas otras opciones todavía no ha sido, como decimos, detectado por inmigración y estás pidiendo el perdón previo a que te detecten y es un oficial de inmigración y somos humanos todos, depende de qué oficial te toque. Hay gente de la nube virtual que te quiere hacer algunas preguntas. Vamos a ver. Buenas tardes para todos. Señor abogado, ¿la residencia y la ciudadanía son diferentes? ¿Cuál es la diferencia entre un permiso temporal y la famosa, como decimos en México, Green Card? Gracias. Ok, sí, la residencia es el estatus que se obtiene antes de la ciudadanía. Uno obtiene la residencia legal permanente en los Estados Unidos y después de un periodo de 3 o 5 años, dependiendo de su caso, puede optar por la ciudadanía.
El green card, como se escucha en la calle, es lo que le llaman la tarjeta verde, es simplemente una manera de decir la residencia permanente legal en los Estados Unidos. Y la tarjeta verde creo que es rosada ahora, ya no es Sí, verde. bueno, y ahora la están haciendo verde de nuevo por primera vez en hace muchos años. Ah, las mira, nuevas. porque la habían cambiado de color. ¿Quién más quiere preguntar? Que levante la mano, por favor. Sí, mi pregunta para el señor abogado es la siguiente. Si una persona mayor de edad puede optar a la ciudadanía o residencia a través de los padres, ya sea uno de ellos sea ciudadano americano. Bueno, recuerda que en los Estados Unidos la residencia y la ciudadanía es basado en nacimiento y no en sangre, a diferencia de otros países en Europa. En este país tenemos que nacer acá o tenerla por tener menos de 18 años viviendo acá como residente, hijo de ciudadanos. No se puede obtener como en otros países en Europa simplemente por el hecho de sangre. Sí, con respecto a la pregunta anterior, si una persona siendo menor de edad obtuvo la nacionalidad y posteriores, por X motivo, no continuó en el Estado y perdió la renovación después de 20 años, ¿puede apelar a volver a obtenerla después de 20 años? Si la persona obtuvo la ciudadanía, no la pierde. Si la persona obtuvo la residencia, que es diferente, como hablamos previamente, y sale del país por más de un año, nunca debe salir por más de 6 meses, pero si sale por más de un año, el gobierno va a asumir que usted abandonó su estatus si no lo puede comprobar de otra manera al regresar a los Estados Unidos. La residencia permanente hay que mantenerla. Si el gobierno decide que está residiendo permanentemente en otro país y solo optando por los beneficios de acá, sí se la va a quitar. Usted sí tiene el derecho, cuando entre, típicamente le van a abrir un caso de deportación para que usted le explique al juez cómo es que no abandonó su estatus. Hay opciones, pero no puede pasar mucho tiempo. Nuestro próximo invitado, del que estaba hablando, que cruzó la frontera indocumentado, sufrió golpes, engaños, detenciones, hoy vive en la ciudad de Glenburnie, en Maryland. Está casado y ya tiene su situación migratoria en regla. Y lo más interesante, es youtuber y se dedica precisamente a ayudar a los inmigrantes con datos, con consejos, para, como él dice, hacer las cosas de manera correcta y más fáciles. Saludamos en Reflexiones a Jorge Martínez, conocido en YouTube como Call Me Jorge. Exacto. En mucho realidad, gusto, Francisco. Mucho gusto. En realidad te habías puesto Call Me George, si ya lo pusiste en inglés. Sí. Pues mucho gusto para todos. Gracias por la oportunidad que me están dando de estar en su programa. Gran respeto para usted. Muchas gracias. Eres también de una familia humilde, 4 hermanos, muchas necesidades, padre agricultor, albañil también. Se mudan a la ciudad de Guatemala por trabajo. Hubo momentos en que trabajaban por muy poco, solo por la comida. A veces vivían solo de donaciones. El 2000 se incendia la casa y lo pierden prácticamente todo, ¿verdad? Y ahí hay todo un cambio en ustedes. Pues hubo un año en el que nosotros nos fuimos de la casa por un par de días y la verdad es que no sé qué fue lo que pasó por la mente de una persona que le prendió fuego a la casa por el simple hecho de pertenecer a una comunidad cristiana evangélica. Entonces, muchas veces, el odio lleva a las personas a hacer cosas tremendas, ¿no? Sí. Bueno, yo quiero un poco contar tu historia, porque a los 14 años tu hermano Pedro viaja a Estados Unidos. Tú tomas el trabajo de tu hermano que tenía en Guatemala en una empresa de arriendo para fiestas, armabas, desarmabas mesas y terminaste la 6ª preparatoria para poder trabajar. Trabajaste de mesero, de bartender en hoteles, restaurantes. A los 19 años te casas y a los 20 eres papá de Engelbert Chito. Tu hermano Pedro regresa a USA y te cuenta las maravillas de aquí y tú decides con tu papá, pues después de haber leído mal en los negocios, de venirte también a los Estados Unidos y le prometes a este hijo, porque tu mujer de ese entonces se queda en Guatemala, que lo vas a traer a los 9 años. Y no le cumple, sino que le cumple a los 10 años. Pero eso es más o menos la historia, ¿verdad? Pues la historia está un poquito larguita, pero vamos a tratar de resumirla lo mejor que se pueda. Pues nosotros siempre hemos sido una familia muy trabajadora desde hace muchos años atrás. Mi papá nos enseñó lo que es el trabajo. Entonces mi hermano y yo a los 8 o 9 años ya andábamos en la calle buscando la vida, lavando carros en una empresa del gobierno de Guatemala. Llegábamos ahí, hablábamos con la gente que trabajaba en esos lugares y nos gustaba ir a limpiar carros. Entonces la gente, no sé si era por pena, pero nos daba el carro para que se lo limpiáramos. Entonces mi hermano limpiaba adentro y yo limpiaba afuera o viceversa. Y con el dinerito que nos iban dando, llegábamos a la casa con una bolsa de fruta y la otra mitad era como para mi mamá. Bueno, pero te viniste finalmente a los Estados Unidos. ¿Cómo fue ese cruce?
porque ese cruce es bien peligroso. Sí, la verdad, don Francisco, que esa ha sido una de las experiencias en la vida en la que yo juré jamás volver a hacer, jamás, inclusive si hoy en día yo me regresara, digamos, por alguna razón y no tuviera yo la oportunidad de volver a regresarme, nunca la volvería a hacer. La verdad que fueron 5 días largos en los que caminamos muchos, en los que tomamos agua de los potreros de los caballos, en los que no le podría enseñar las cicatrices con las que me quedaron en los brazos de tantos arañazos, porque algunas veces había que correr por el miedo de que escuchábamos un helicóptero o algo así, y en las noches caminábamos mucho también y las espinas se te cruzaban por el zapato, porque el zapato se te deshacía, el agua se terminó a medio camino. Entonces la verdad que sí es una situación muy, pero muy precaria y muy complicada, y por eso jamás en la vida quise traerme a mi hijo de una manera como esa. O sea, yo dije, o me regreso yo, o hasta que yo esté legal, me lo traigo conmigo. Bueno, tú debes haber escuchado, Junior, muchas de estas historias. Muchísimas. En este momento tengo personas que tienen la mitad de la familia en su país y están tratando de regularizar su estatus, obtener una residencia para poder traerlos a ellos, pero que no quieren que pasen por esa situación. Bueno, este hombre encontró el amor en los Estados Unidos, ¿verdad? Exacto, sí. Después de haber pasado varios años aquí en Estados Unidos y separarme y divorciarme con mi esposa de Guatemala, la primera esposa que yo tuve, yo estaba felizmente trabajando en una cocina cuando veo a una chica muy hermosa entrando a la cocina y resulta que era la nueva manager. Y desde ese momento, pues saqué el truco más común en Guatemala, se podría decir, que es cocina lo mejor que sepas y dáselo a la persona y ya vas a ver que seguro se va a quedar enamorada de ti. Y hasta la fecha de hoy todavía sigue probando mi comida. Entonces creo que le gustó porque ahí sigue todavía. ¿Tú dirías que tú sí cumpliste tu sueño americano? Totalmente, 100% seguro. Para mí el sueño americano consta de 3 cosas: una vida tranquila, un trabajo digno y una familia unida. Y dime una cosa, ¿qué le recomiendas tú en tu YouTube a la gente que te escucha? Porque tú lo tienes orientado un poco a los inmigrantes. Pues desde que yo vine a Estados Unidos me topé con mucha diferencia conforme a mi país. Por ejemplo, el cinturón de seguridad, desde que yo vine me pusieron ticket. Yo dije, aquí hay que usar cinturón de seguridad. Entonces yo dije, nosotros los latinos cuando venimos a Estados Unidos no venimos instruidos, no venimos como capacitados para vivir en Estados Unidos. Entonces mi canal yo lo baso en instruir a la gente que está llegando a Estados Unidos a hacer lo correcto a pesar de venir haciendo lo incorrecto, ¿verdad? O sea, de instruirlos para que ellos no cometan los errores que yo cometí y para que no pasen por esos problemas que yo sí pasé. Oye, esto del cruce de la frontera que es peligroso, es bueno que tú lo expliques bien para que la gente no crea que esto es tan fácil. Esto es muy difícil, hay gente que muere, hay gente que tiene graves problemas. En mi canal estoy preparando en este momento un video especial, un poco más como mostrando directamente lo que se vive dentro de la frontera. Entonces, va a ser un video más detallado. Y sí, en cada video que yo tengo la oportunidad de hablar de cómo es la frontera, de cómo me fue, tengo varios videos hablando de cómo fue mi experiencia para alertar a la gente y decirle de que si en realidad vale la pena para ellos poner su vida en riesgo para llegar a Estados Unidos buscando el sueño americano, porque no para todos les va bien. A mí, en mi caso, me fue bien. Yo, gracias a Dios, tengo una familia bastante bonita, pero hay mucha gente que se quedó en el camino que no está contando la historia que hoy nosotros estamos contando. Bueno, Colm George, deja ver si la nube virtual quiere hacer alguna pregunta, alguno de los dos invitados. Para Jorge, ¿cuál es la lección más importante que has aprendido en el proceso, ¿verdad?, de lo que estuviste viviendo ahí? ¿Cuál es la lección más importante que yo he descubierto? Es muchas veces uno ¿cómo se puede decir? Por el miedo deja de hacer ciertas cosas, pero sin embargo, al otro lado del miedo se encuentra una vida bastante grata. Eso ha sido para mí, en mi punto de vista. Eso es lo que yo he aprendido, ¿verdad? Que no dejes de hacer cosas por miedo, y no me refiero solamente al hecho de viajar a Estados Unidos, sino que a lo largo de toda la vida, ¿verdad? Hay una cosa que no hablamos con Jorge. Jorge encontró el amor, se casó con una norteamericana, está casado con ella, Jorge, hasta el día de hoy, ¿no? Sí, hasta el día de hoy seguimos casados. Y ella trajo a tu hijo finalmente desde Guatemala, cuando tenía 10 años. Además, tú tienes un hijo con ella. Exacto. Bueno, nuestra historia comienza así. Ella y yo nos casamos. Ella me pidió ir a conocer a mi hijo a Guatemala. Ella fue por 2 o 3 veces antes de que mi hijo viniera a Estados Unidos. Aparte, ella y yo tuvimos una niña en común y adoptamos a su sobrina con nosotros. Yo recién hablaba con Jorge y decía que él todavía no tiene sus trámites totalmente listos, entonces no puede adoptar, ¿no?
No, pero una muy buena pregunta que sale de eso, que escuchamos que él pudo traer a su hijo, aunque él no tenía los papeles listos. Y eso es porque al momento que se casaron, su hijo tenía menos de 18 años y su esposa, como madrastra del hijo, le hace una petición. Y eso solamente funciona con hijos menores de 18 al momento del matrimonio. Ya, y esto, Jorge, ¿qué es lo que te falta a ti para tener completo tu estatus? Pues yo en este momento estoy en la etapa del perdón, que se llama cuando se manda un paquete y el paquete ellos hacen la revisión y dentro del paquete está lo que sería la información sobre el daño psicológico, físico y monetario que mi esposa sufriría a la hora de que si a mí me deportaran, porque como el abogado me dijo, lo más importante en este caso son mis hijos y mi esposa, y si ellos van a sufrir por el momento de la deportación, entonces ellos me van a dar la oportunidad a mí de quedarme en Estados Unidos con la residencia permanente. ¿Qué perdón está pidiendo él? Bueno, él puede estar pidiendo uno de dos. Hay uno que se llama el I-601A, que estamos hablando de personas que entraron de manera ilegal. Entonces, este perdón, después que se lo otorgue, él tendría que salir del país, hacer una cita en el consulado y recibir su residencia. Si él hubiera entrado de manera legal, no importa todos los años que se quedó fuera de estatus, él podía cambiarse su estatus, ajustar su estatus a residente estando acá en los Estados Unidos. Pero por lo que me cuenta Call Me George, él va a tener que, luego que le aprueben ese perdón, va a salir fuera de los Estados Unidos a recibir la visa de inmigrante, va a estar fuera unos 10, 15, 20 días y va a regresar y en el aeropuerto le van a dar la residencia. ¿Eso es así? ¿Eso es lo que pediste o estás pidiendo otra cosa? Eso es exactamente lo que tengo que hacer. Estoy esperando mi salida de Estados Unidos para recibir la visa de entrada de regreso a Estados Unidos. Exacto. Déjame ver si quien quiera preguntar de nuestra nube virtual, que levanten la mano. Ahí tenemos a Armando Blandón en Estelí, Nicaragua. ¿Cómo ven a los inmigrantes en Estados Unidos en cuanto a las desigualdades regionales, ya que existe un incremento muy alto del racismo? Ok, fíjate que a esta pregunta siempre la respondo entre mis seguidores y la gente se queda sorprendida. El racismo más grande que yo he recibido y la mayoría de personas que me conocen siempre están de acuerdo conmigo es desde los mismos compatriotas, de los mismos latinos. La mayoría de ellos son los que te hacen de menos, porque yo en lo personal nunca he tenido una mala experiencia cuando se trata de personas de acá de Estados Unidos. La mayoría son personas latinas que ahora ya tienen papeles o muchos de ellos que nacieron acá te hacen ver de menos. Bueno, déjame incorporar a nuestra conversación otro invitado más. Nuestro próximo invitado también es inmigrante en Estados Unidos, nació en un humilde hogar en Jalisco, en México. A los 17 años cruzó la frontera por Mexicali con un tío, ha trabajado en todo lo imaginable, lavando autos, tapando hoyos en las calles, carpintería, vendiendo zapatillas, descargando contenedores en un puerto, obrero en la construcción, ordeñando vacas, pero lo que siempre le ha gustado es la música. Hoy vive en Fresno con su esposa, es residente legal, tiene 2 hijas y parte de lo que gana con su música lo convierte en regalos para las personas que lo necesitan. Bienvenido, Ariel Nuño. ¿Qué tal, Ariel? ¿Qué tal? Saludos a todos. ¿Cómo estamos? Igualmente. ¿Has escuchado un poco las historias de Jorge? También lo que ha contado Junior. Estoy escuchando todo y me parece muy interesante todo lo que se está hablando. Pues creo que todos los que llegamos a Estados Unidos tenemos una historia muy, muy importante, ¿verdad? Y algunos, como en este caso yo, que ya gracias a Dios obtuve mi residencia, quizás podemos servir de inspiración a mucha gente que también tiene el sueño de algún día arreglar su estatus. Bueno, tú has trabajado de todo, porque yo estaba mirando ahora todo lo que tú has hecho. Bueno, en lo último, ordeñando vacas hasta que te echaron, creo, de ordeñar vacas, y ahí ha cambiado un poco tu vida. Hace 15 años estuve ordeñando vacas y me corrieron y pues ya me dediqué de lleno a la música, que es lo que me gusta hacer, y gracias a Dios nos ha ido muy bien y gracias a eso pues estamos haciendo grandes cosas también. Bueno, naciste también de manera muy modesta, donde al llegar al colegio te diste cuenta que tenías muchas necesidades. ¿Cómo ha sido? ¿Siempre lo tuviste, siempre en tu mente pensaste, tengo este sueño americano? De repente iban unos primos de Estados Unidos a Jalisco y un tío me dice, tu primo no pudo ir, ¿quieres ir conmigo? Y yo le contesté de inmediato, sí, vámonos. Entonces de un día para otro nos fuimos y para mí fue como si me hubiera invitado ahí a la esquina, ¿no? Y íbamos a regresar pronto supuestamente. Yo dije, voy 3 meses, me regreso y ya viví la aventura.
pero pues no, ya 18 años, casi 19 acá. ¿Cómo fue el cruce? Cuéntame bien de este cruce, porque yo he escuchado muchos testimonios de los cruces y en general los testimonios son bien dramáticos. Pues mire, don Francisco, yo le puedo decir que a mí en lo particular me fue muy bien, la verdad. Para mí fue una aventura muy suave, pero no lo volvería a intentar en caso de que no pudiera regresar, ¿verdad? Porque sí es peligroso. Caminamos dos horas, esperamos el raite, y de ahí nos subimos a una camioneta en donde, pues no sé, por alguna parte del desierto iba muy recio manejando la persona que llevaba la camioneta. Yo recuerdo que iba como hasta 80 millas por hora entre el desierto, y de repente tenía que pasar por piedras y casi chocaba en los árboles, y nosotros nomás pues íbamos asustados, pues. Ya, ¿y cómo conseguiste el estatus tú? Por medio de mi esposa. ¿Te casaste allá en Estados Unidos también? Sí, tengo 12 años felizmente casado, y pues ella fue la que me arregló mi estatus, gracias a Dios. Parece que el asunto del matrimonio, Junior, ayuda bastante. Absolutamente. El gobierno no quiere separar familias. Cuando uno está en una relación, quiero decir siempre, una relación real y no por papeles, el gobierno siempre te va a dar o el perdón o, sin necesitar un perdón, la habilidad de permanecer con tu pareja. Esa es la idea, de no separar a familias que están casadas. ¿Y tú actualmente vives de la música? Sí, tengo 15 años, pues casi 16, desde que empecé tocando en los tianguis en California, y pues yo subsistía un poquito por la ayuda que me daba la gente con las propinas, ¿no? Conforme fue pasando el tiempo, ya me incorporé a un grupo musical, y ya después, en el 2013, grabé un disco ya con banda como Ariel Nuño, como solista, pues, y ya de ahí para acá, pues ya lo que eran las presentaciones, que las fiestas, que los 15 años nos presentábamos en las bodas y en todo tipo de eventos. Entonces así era como yo sacaba para mantener a mi familia. Nos vamos a ir a comerciales con el tema Resto de mis días, el resto de mis días. Ahí va. Porque tú eres la mujer que yo soñé, sin duda eres lo que más amo en esta vida. Quiero cumplirte toditas tus fantasías, quiero pasar contigo el resto de mis días. Ariel, aquí una de nuestras productoras dice que tú cantas bonito, pero antes de preguntarte más sobre la música, como de alguna manera aquí hay reunificación familiar, porque hay familiares aquí, hay familiares allá, ¿qué hay de la ley con respecto a la reunificación familiar? Bueno, tenemos muy buenas noticias. Entre lo malo vienen cosas buenas en la ley, y para tratar de prevenir que las personas entren de manera sin documentos, indocumentadas a los Estados Unidos, entonces el plan de reunificación familiar aplica ahora para ciertos países como Colombia, Guatemala, Cuba, y la idea es que personas que tienen una petición ya aprobada de un familiar pueden venir acá con un parol para esperar lo que llamamos el tiempo. ¿Qué significa un parol? Porque la gente entienda lo que es un parol. Un parol es un perdón para estar aquí en los Estados Unidos en una situación que normalmente todavía usted no tuviera opción para estar. A ver si entiendo bien. Hay una petición, voy a tomar, dijiste Colombia, ¿no? Es una persona de Colombia, por poner un ejemplo. ¿Esa persona de Colombia puede venir y estar un tiempo en Estados Unidos? No, es más, ¿qué pasa? Por ejemplo, una persona en Colombia que una ciudadana, hermana o hermano, por ejemplo, le haga una petición, típicamente no puede entrar a los Estados Unidos hasta un periodo de 12 o 14 años. Ya. Hasta que su número, su visa inmigrante. Esta persona ahora puede viajar desde ahora con un parol, que es un permiso especial. Temporal, pero la van a dejar estar todo el tiempo hasta que llegue su visa inmigrante. Es decir, han eliminado el periodo ese de 10, 12, 14 años de espera. Diferentes familiares tienen que esperar diferente tiempo. Hermano, hermana, 10, 14, ciudadano pidiendo hijos casados, 7 años. Esto reduce todo ese tiempo básicamente a 0. Ya. Es un programa muy bueno. Bueno, y a propósito de esto, Ariel conoce a su esposa Esmeralda en una fiesta de cumpleaños de la tía Santa, así le llama, una señora que conoció mientras cantaba en los tianguis, que son pequeños mercaditos. Se hizo amigo de ella, la tía la trató como un hijo, pues le dio un cuarto para que viviera, y cuando vio a Esmeralda la sacó a bailar y eso fue todo. Se sentía solo, comenzó, pidió un abrazo primero, por ahí partiste por un abrazo, ¿no? Así es. Amor a primera vista, ¿que el caso tuyo también?
Bueno, en el caso mío sí, fue amor a primera vista, pero entró a mi oficina y empezamos a trabajar y hoy por hoy llevamos 8 años trabajando y como pareja juntos y ya casi 3 casados. Vamos a ver qué dice Jorge. ¿Qué pasó contigo, Jorge? Amor a primera vista. Desde que la vi entrar al restaurante dije, de aquí no salgo. Bueno, y ahora, ¿en qué estás tú musicalmente? Porque eso a los artistas siempre les gusta que les pregunten. Ahorita estoy grabando un tema dedicado a nuestros hijos y el tema habla de cuando tú no estás cerca de tu hijo. Es una pregunta que le hace el niño al papá y el papá no puede responderle y le dice, discúlpame hijo, si acaso al contestarte no tengo la respuesta que quisieras escuchar. Yo también los extraño cuando lejos de casa por culpa del trabajo, a fuerza debo estar. ¿Tú estás ahora en México actuando? Acabamos de ser padrinos de una niña, de nuestra ahijada Mía, una niña que conocimos a través de las redes sociales, una niña que puedo decir que venimos emocionados y con mucho aprendizaje de la niña hacia nosotros. Es una niña especial, lo digo con mucho amor y con mucho respeto. ¿Cómo conociste a la niña y qué ayuda le diste? Ella empezó a ver nuestros videos en nuestra página en Facebook, empezó a ver los videos y empezó a llamarle la atención lo que nosotros hacíamos, porque hacemos muchos videos de labor social y hacemos muchos videos con niños, haciendo juegos con niños, llevándoles tenis a los niños, llevándoles juguetes a los niños. De hecho, este año pasado, en diciembre del 2022, nosotros hicimos una posada para 700 personas aquí en Tijuana. Trajimos juguetes, trajimos regalos, rifamos bicicletas. Entonces la niña miraba esos videos y le llamaba la atención, le decía a su mamá, mira, decía ella, pues a como ella podía, mira, él, y le llamaba la atención que yo convivía mucho con los niños. Entonces la mamá me mandó un mensaje y empezamos a platicar ahí con la mamá un poquito. Ya me platicó de la condición de la niña, hasta que ella pues se animó a pedirnos que si podíamos ser padrinos de Mía Daniela se llama, que le mando un abrazo a mi ahijada. Y ya pues nos tocó ir hasta Tlaxcala, volar de Tijuana hasta Tlaxcala para ser padrinos, y de allá venimos. Por eso andamos todos desvelados y todo, pero estamos contentos. Y no quiero que se me pase, don Francisco, decir que esto que está pasando ahorita para mí es un sueño de verdad, porque yo esto lo había decretado desde hace mucho, el hablar con usted. Tengo en mi mapa de sueños desde el 2013 que un día iba a estar en entrevista con usted, y hoy es un logro bien grande. Me siento muy emocionado de verdad. Esta niña quedó pendiente, que tiene además una discapacidad, que has viajado especialmente para estar con ella. Entonces yo creo que tienes una gran satisfacción, o debes sentir una gran satisfacción, porque a través de tu música has podido hacer esto. Pues sí, contento, la verdad. La niña, desde que llegamos, nos recibieron ahí en el aeropuerto, bien amorosa. Ella ya sabía que éramos sus futuros padrinos, por decirlo así. Llegamos, nos abrazó tanto a mí como a mi esposa. Y la relación con ella en estos 2 días que estuvimos ahí, quedándonos ahí con ellos, fue como si ya nos conociera desde siempre. Nos abrazaba bastante y pues bien contenta ella, y pues nosotros más contentos, imagínense. Bueno, me imagino que Jorge también está contento, porque él hace cosas similares, si no exactamente iguales. Sí, don Francisco, la verdad que a mí siempre me ha gustado el enfoque hacia la educación. Y la verdad que a mí en lo personal siempre me ha gustado, porque yo sufrí por no tener ciertas cosas para ir a la escuela. Entonces mi enfoque ha sido de que cada enero, o en la medida de lo posible, mandar para mi hermano en Guatemala y organizar para que se le den útiles escolares a los niños en enero, y si es posible un poco de dinero en efectivo, ya que para mí el puente más importante para lograr tener una vida digna a lo largo de los años es la educación, es lo que abre las puertas. Lamentablemente no todos tenemos los recursos para tener una buena educación, pero pues un granito de arena creo que vamos a lograr algo bueno, ¿no? Porque sí, eso es lo que yo me he enfocado en mi país más que todo. Los felicito a ambos, y ahora quiero pedirle a Junior que nos diga, a través de todos los cambios que han habido, cuál es la forma más eficiente de aquellos que tienen el sueño americano de cómo presentar esta idea, este sueño a las autoridades del país.
Sí, don Francisco, le quiero repetir que hace unas cuantas semanas ya ha cambiado el sistema drásticamente y ahora sí que no es el momento de entrar a los Estados Unidos de manera ilegal, ya que ahora el gobierno tiene un proceso nuevo en el cual uno baja una aplicación que se llama CBP One, en inglés ONE, y ahí usted puede programar su cita para agendar su entrevista con el oficial en la frontera para pedir el asilo. Así va a tener muchísimas mejores oportunidades, ya que de la otra manera tiene un 90% riesgo de que sea deportado. Imagínense dar todo ese viaje de manera ilegal y que de pronto llegue a la frontera y en cuestión de minutos le decidan que no, que usted es deportable. Por favor, use el sistema nuevo que está ahí para ayudarlos a ustedes. Y ese sistema nuevo, hay una cosa que uno se inscribe digitalmente, ¿de Sí, qué manera? Es una aplicación ahora con los teléfonos. Uno baja la aplicación que se llama CBP One, es en inglés, CBP-ONE, y ahí usted se inscribe, se toma una foto, hace todo el proceso biográfico y pide una cita. Ahí en el momento le van a dar una cita para cuando usted puede presentarse a la frontera de manera legal y pedir su asilo. Bueno, yo quiero agradecerle en primer lugar a Call Me George por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Call Me George. Muchas gracias, Quiero agradecerle también a Ariel. Gracias, Ariel, por haber estado en nuestro programa. Para qué decir, Junior, que nos has dado además claves que a mucha gente le pueden servir. Yo también soy hijo de inmigrante y actualmente soy un inmigrante aquí en los Estados Unidos. Así que de alguna manera siento lo que sienten los inmigrantes. Sé que este es un problema mundial muy difícil, que todos los países lo están viviendo, porque además hay países más pobres y más pequeños que no están preparados ni económicamente ni organizacionalmente para recibir a los inmigrantes. Así que toda esta información que estamos dando para aquellos que quieren tener el sueño americano es fantástico. No hay personas ilegales, como lo dijimos, hay personas indocumentadas solamente. A ellos está dirigido parte de este programa, a todos aquellos que tienen el sueño americano. A la nube virtual, muchas gracias, a ustedes también, y será hasta una próxima oportunidad cuando en Reflexiones traigamos otro tema interesante para conversarlo entre todos. Hasta la próxima. Espero que les haya gustado el video. Suscríbase aquí a mi canal, llame a sus amigos para que se suscriban aquí también y dele a la campanita. Y le recomiendo que siga viendo mi video, porque tengo muchos videos, siga aquí.